Sirva este lunes podcastero como agradecimiento al directazo que se marcaron los compañeros de Reconectando el pasado 23 de septiembre en el Palacio de la Prensa de Madrid. Ole, ole y ole. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Iniciamos otra sesión de Metapodcasting diaria y hoy quiero arrancar saludando a toda la comunidad de oyentes que estáis al otro lado del micrófono y a los que os vais uniendo poco a poco, episodio a episodio, a este Metapodcast diario donde os traigo noticias, eventos, recomendaciones, curiosidades y todo lo que se cruza en mi camino relacionado con el podcasting. Yo soy Jorge Marín y como cada día en prácticamente 10 minutitos os hablo de Metapodcasting gracias a mi productora, gracias a EOB Productora. Y hoy quiero hablaros de un podcast que se ha ganado una recomendación en este lunes podcastero. Todos los lunes os traigo un nuevo podcast recomendado para que podáis suscribiros y para que vuestras suscripciones se sigan ampliando y ampliando y ampliando y no paren de crecer. Y es que los compañeros de Reconectados Podcast se marcaron un directazo en el Palacio de la Prensa de Madrid, en pleno la Plaza de Callao, a las 4 de la tarde del pasado sábado 23, y la verdad que disfruté como un enano. Disfruté, como cada vez que hay un directo de podcast en el centro de Madrid, que despierta toda mi envidia y toda mi admiración. Reconectados es un podcast que yo empecé a escuchar gracias a formar parte del jurado de los premios Game Elch de hace 2 o 3 años, ya no recuerdo qué edición, y bueno, tuve que trabajar en esas votaciones y escuchar mucho podcast de videojuegos, y muchos de ellos se quedaron, como fue el caso de Reconectados, y cuando me enteré que iban a hacer un directo en la Plaza de Callao, en el Palacio de la Prensa, directamente me puse una alarmita. Que sepáis, Javi y Manu, si alguna vez escucháis esto, que me fui del cumpleaños de mi suegra para disfrutar de vuestro directo y me quedé sin tarta. Ojo, aunque esto no viene mal ya que soy diabético, así que por un lado me hicisteis un favor. Fuera de bromas, fue un verdadero gustazo. El directo comenzaba a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Bueno, 6 y pico, que se alargó al final un poquito. Y además de comentar un poco una noticia que ha habido de una filtración de Xbox, de Microsoft en cuanto a toda la plataforma Xbox y los planes que tienen en el futuro, luego lo que hicieron fue interactuar con el público hablando sobre las diferentes consolas que han tenido a lo largo de toda su vida. Hicieron un repaso cronológico, por así decirlo. Y además de ellos escoger un juego favorito de cada una de estas consolas, cada una de estas plataformas, pedían la colaboración del público para que una de las personas que estaba en la sala número 2 del Palacio de la Prensa de Madrid, pues indicara un juego preferido sobre cada una de estas consolas. Si no me equivoco, comenzaron con Nintendo DS, bueno, más o menos, no recuerdo exactamente si fue esa consola, y acabaron con PlayStation 5, o sea que imaginad todas las generaciones de consolas que repasaron y todos los juegos que allí se comentaron. La verdad que una sensación de comunidad muy atrayente, por así decirlo. Me sentí muy arropado, pese a que fui solo. Me tuve que ir, no me pude quedar, digamos, a la post grabación porque tenía un cumpleaños en casa, como os decía, pero me sentí uno más de la comunidad. Estaban mogollón de los Patreons de este podcast. Y la verdad que ya digo que me sentí como en casa. Si ya de por sí escuchar Reconectados es un podcast de videojuegos de 2 personas que saben de lo que hablan, que además son muy independientes, que no les importa criticar todo lo que hay que criticar de cada una de las consolas, de cada uno de los videojuegos. Son gente que trabaja en la prensa de videojuegos desde hace muchos años, tanto Javi Andrés como Manu Jimeno, que voy a indicar sus twitters, que son Jabote22 en Twitter y ManuGMN en Twitter, a los cuales también se les unió Sergi González, que es @SergiGLezBueno, que fue, si no me equivoco, uno de los fundadores, por lo que comentaron. Yo la verdad que no tenía gusto de conocerle, uno de los fundadores de Reconectados, que además era el dueño de los micrófonos que utilizaron para el directo. Se les unió en un programa especial. Y si ya de por sí escuchar este podcast semana a semana es un gustazo, la verdad que yo reconozco que se ha vuelto un imprescindible en cuanto a
podcast de videojuegos, no voy a decir quizás en tono serio, a lo mejor no es la palabra, sino tono en serio, quiero decir, aunque siempre hay alguna que otra gracieta, siempre que hay, pero no es un tono cómico, quiero decir, no es un podcast de humor que habla sobre videojuegos. No, para los que todavía tengáis dudas si suscribiros al podcast Reconectados o no, ahora os voy a dar un aliciente para que no solamente os suscribáis, sino para que asistáis a su próximo directo. Yo ya aviso que no me la voy a perder. Se trata de un podcast semanal que más o menos de media siempre ronda las 2 horas. Voy a decir las 2 horas porque si bien es cierto que tienen episodios de 1 hora y media, también tienen capítulos de 3 horas y media. Y lo normal es que estén en torno a las 2 horas. Así que vamos a darles ahí el beneficio de la duda para que sepáis que, bueno, reservéis 2 horitas a la semana para estar al tanto de todos los lanzamientos, análisis, novedades, noticias, todo lo relacionado con los videojuegos. Y si tenéis la oportunidad de asistir a uno de los directos, como fue mi caso, quiero agradecerles el detallazo que tuvieron, y esto no tiene nada que ver con la recomendación de este lunes podcastero. Ojalá y pueda convenceros a todos para que asistáis a sus directos, porque todos los que estuvimos allí en el Palacio de la Prensa de Madrid el pasado sábado día 23, nos volvimos a casa con un juego de parte de Reconectados. Bueno, parte de Reconectados y de todas las compañías que colaboraron con ellos. En mi caso se trató de una copia del juego Dead Island 2 para PlayStation 5, precintada, sin abrir. Un juego completamente nuevo para mí, solamente por acompañar a Manu y Javi en la grabación del Palacio de la Prensa del pasado sábado. La verdad que un honor, chicos, si escucháis esto, para mí fue un verdadero placer como amante de los podcasts, como seguidor vuestro y como disfrutante, si es que existe esa palabra, de los podcasts en directo. La verdad que me estoy mal acostumbrando porque últimamente voy a muchos, además muy cómodo, estamos invadiendo mucho los cines de Madrid y los teatros de Madrid para ver podcasts en directo y ver cómo vuelven a llenar los podcasts en directo del Palacio de la Prensa de Madrid. Me gustaría traer a alguien, a ver si alguien que esté relacionado con el Palacio de la Prensa escucha esto y conoce a la persona que está encargada del contenido de estas salas, para traerle aquí y ver si también es un amante de los podcasts, porque la verdad que me sorprende mucho que tengamos tanto podcast en directo en una de las salas más conocidas del centro de Madrid. Sigo alucinando. De verdad, Javi, Manu, mi enhorabuena por el directazo que os marcasteis el otro día. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.